Con la parte de aducción por gravedad, entonces vamos a hablar sobre algunos tipos de estructuras complementarias que se utilizan en el trazado de la aducción. Una de estas estructuras se conoce como las ventosas. Estas ventosas se utilizan cuando hay acumulación de aire en los puntos altos de la topografía. Estas cámaras de aire simplemente lo que provocan entonces es una reducción del área de flujo, generando en esos puntos mayores pérdidas y disminuciones de caudales. Entonces, con el fin de prevenir este fenómeno, se deben utilizar las válvulas automáticas que permitan la expulsión de aire acumulado y que garanticen entonces la circulación del caudal. Entonces, como pueden observar aquí, entonces va a depender de la cantidad de agua que se vaya a ir suministrando entonces a través de la tubería de aducción. Otra de las estructuras complementarias que nosotros vamos a estudiar y que vamos a hacer uso en los ejercicios, que básicamente entre las ventosas y estas otras que están acá, la finalidad es la misma. La siguiente entonces sería la tanquilla rompecarga. Las líneas de aducción por gravedad, cuando la carga está originada por el desnivel existente entre el sitio de captación y algunos otros puntos de la línea de aducción, en donde se pueden originar presiones superiores a la presión máxima de trabajo. Esto está altamente ligado entonces con el tipo de clase de tubería que se tiene disponible. Recuerden que las tuberías, según su clase, van a soportar un nivel de presión o carga de acuerdo al diámetro que ellas vayan a tener. Entonces, cuando nosotros tenemos disponible cierta cantidad solamente de clases de tubería, entonces a veces vamos a tener que hacer uso recurrente de estas tanquillas rompecargas. Entonces, con el fin de evitar daños de operación, se utilizan estas tanquillas, de manera que en el caso de que haya una sobrecarga para la tubería, ellas no lleguen a fallar. Entonces, si tenemos aquí tenemos un ejemplito donde tengo un tanque A y un tanque B. Esta vendría siendo la línea de carga estática y las pérdidas totales se generarían entonces por esta línea de color morado. ¿Qué sucede? Que aquí existe un punto en donde las presiones disponibles vendrían dando valores negativos. Entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace es que se colocaría entonces una tanquilla rompecarga, de manera que pueda determinar unas pérdidas existentes entre el tanque A y las tanquillas, y luego posteriormente entre la tanquilla y el tanque B, de manera entonces que se garantice que no existan presiones negativas en todo el sistema, ya que si hay una presión aquí negativa, entonces esto se va a acumular de aire en esta parte y no va a dejar que circule el caudal. Entre otras estructuras complementarias estarían entonces las válvulas reductoras de presión, los desarenadores y las válvulas de limpieza. Estas tres les tocaría a ustedes simplemente investigar cuáles vendrían siendo el uso principal de cada una y las ventajas y desventajas en el uso de un sistema de aducción. En algunos casos, una misma línea de aducción conduce los caudales requeridos de varias localidades o comunidades, por lo cual su diseño puede tomar características diferentes dependiendo de las elevaciones relativas de las localidades respecto a la obra de captación, ya sea un embalse, sea un río de toma directa. Entonces, bajo las condiciones se pueden presentar varias alternativas. Para este caso vamos a estudiar la siguiente, que sería: la fuente de abastecimiento está a una elevación superior a todas las poblaciones superiores, adoptándose así entonces un diseño por gravedad y dotación de cada una de las localidades de manera independiente. También existen otros casos, pero esos otros casos ya tendrían que ver entonces con la aducción por bombeo, que hasta ahora no hemos estudiado ningún tipo de aducción por bombeo. Pero entonces simplemente tendríamos que para este caso estudiar por gravedad a partir de la captación a cada uno de los tanques de almacenamiento que van a tener las localidades. Eso simplemente sería entonces, como ejemplo, vamos a hacer que dice aquí, en donde nos piden realizar el diseño del diámetro de las tuberías por aducción
desde el embalse a los dos estanques de almacenamiento para cada una de las comunidades. Entonces tenemos una comunidad A y una comunidad B, cada una tiene su tanque independiente, tenemos la línea de aducción y en este caso entonces como estos dos tanques tienen un nivel de cota menor al del embalse, entonces estarían trabajando por gravedad. Además de eso tenemos que se tiene solo disponible usar tuberías de clase 5 según la norma ISO, con tuberías de material de un coeficiente C igual a 100 por Hazen-Williams. Cada comunidad necesita ser abastecida con un caudal máximo diario de 20 litros por segundo y como requerimiento extra, las comunidades A y B se desea garantizar una presión de 5 metros de columna de agua como presión disponible o presión dinámica. Y además de eso, el mercado de tuberías no tiene disponible los diámetros de 125 ni 175 milímetros. Esos vendrían siendo entonces todas las especificaciones necesarias para poder realizar la selección del diseño de diámetros que vamos a hacer por aducción. Primero que nada, recuerden entonces que tenemos que estudiar cuál vendría siendo el punto crítico, que en este caso el punto crítico sería el tanque de la comunidad B, que está a 0 metros sobre el nivel del mar. Bueno, realmente todas estas elevaciones son relativas, no necesariamente están cumpliendo con esto de metros sobre el nivel del mar. Entonces, para estudiar el punto crítico necesitaríamos la línea de carga estática, que esa se presentaría entonces en el nivel más elevado, y vamos a determinar entonces este punto, que simplemente sería la presión estática, que es la diferencia entre la carga de línea estática menos la cota de terreno, que aquí en este caso la elevación del agua en este tanque es de 90 metros. Como estamos trabajando solamente con tuberías de clase 5, esta tubería según la norma ISO soporta 50 metros de columna de agua de presión. Entonces, si yo quiero utilizar esta tubería, no la voy a poder usar para todo el sistema, ya que la diferencia entre el tanque, entre el embalse y el tanque elevado o el tanque de almacenamiento es de 90 metros, es decir, que tiene una presión mucho mayor a la que estaría trabajando este tipo de material. Entonces tendría que utilizar otra clase realmente para poder garantizar eso, pero en este caso no puedo porque me están obligando a utilizar solamente una tubería de clase 5. Entonces en este caso vamos a hacer uso de lo que anteriormente habíamos dicho de tanquillas rompecargas, ya que la clase 5 solamente puedo trabajarla hasta un nivel menor a 90 metros, pero mayor a 40 metros sobre el nivel del mar. Entonces yo puedo colocar una tanquilla al nivel de 40 metros sobre el nivel del mar, o uno por encima, siempre y cuando garantice que entre la tanquilla rompecarga y el punto crítico exista una distancia menor o igual a 50 metros de columna de agua para poder garantizar que exista esta presión. Bueno, para eso entonces, ¿qué hice yo? Yo simplemente le di un valor, la coloqué a un nivel de 50 metros sobre el nivel del mar, de manera de que la diferencia entre el embalse y la tanquilla sea de 40 metros de presión, es decir, que allí va a trabajar, no va a tener ningún problema. Y además de eso, cuando determino el punto crítico entre la tanquilla rompecarga y el tanque de almacenamiento de la localidad B, sería 50 metros menos 0 metros sobre el nivel del mar. Entonces también estaría garantizando que se pueda colocar entonces tuberías de esa misma clase. Entonces para eso entonces es que nosotros utilizamos las tanquillas rompecargas, para poder garantizar entonces entre cada uno de los tramos un trabajo de presión completamente independiente. En el caso de que tuviéramos disponibilidad de poder usar otros tipos de clases de tuberías, entonces no habría necesidad de utilizar las tanquillas rompecargas. Pero eso va a depender de cada una de las condiciones de diseño que se vayan a considerar en los proyectos.
Ok, entonces ahora simplemente nos faltaría ubicar a qué distancia entre el embalse y el nodo C estaría ubicada la tanquilla rompecarga. Para eso entonces vamos a hacer una relación de triángulos, como anteriormente hemos hecho, entre el embalse, el nodo C y la tanquilla rompecarga. Recuerden que la diferencia de altura entre el embalse y el nodo C sería la resta de las dos cotas terreno, la distancia, en este caso inclinado, de toda la tubería entre el embalse y el nodo C, para determinar a qué distancia inclinada está entre el embalse y la tanquilla rompecarga, con una diferencia de altura de 40 metros, ya que sería la diferencia de las dos cotas terreno. Entonces simplemente me quedaría de esta manera la relación de triángulos y determino que la distancia a la que la voy a colocar a partir del embalse sería de 267 metros. Una vez conocida esa distancia, entonces voy a hacer el estudio del diseño que hay del tramo embalse hasta la tanquilla rompecarga. Para eso primero necesito saber cuál es el caudal que estaría pasando por aquí. Entonces simplemente aplico el principio de conservación de la masa en el nodo C, en donde se debe garantizar que el caudal que entra al nodo C va a ser exactamente igual al caudal que sale. Entonces tendría un caudal de entrada y dos de salida. Entonces simplemente sería sumar 20 más 20, porque cada uno de estos caudales es el caudal de la localidad. Entonces tendría el caudal de la localidad A es de 20 y el de la localidad B también es de 20. Entonces sería el caudal de entrada. Con ese caudal entonces ustedes harían el mismo procedimiento que hicimos con respecto al ejercicio anterior, simplemente para determinar cuál sería el diámetro mayor disponible para este tramo en función de las pérdidas. Ya, entonces vamos a hacer ahora el tramo después de la tanquilla rompecarga. Sería entonces el tramo que hay desde la tanquilla hasta el nodo C. El delta H, que serían las pérdidas que hay entre la tanquilla y el nodo C, sería la diferencia de altura. Es decir, yo restaría las dos cotas terreno, que sería 50 metros menos 15, entonces sería un delta H de 30. Aplico entonces la ecuación de pérdidas para determinar el valor de alfa. Entonces sería 30 sobre la distancia que hay entre la tanquilla y C, que sería de 233. Ese valor salió de restarle 500 menos el valor anterior que habíamos calculado por el caudal elevado a la 1,85. Eso nos da un valor de 0.0001399. Con este valorcito entro a la tablita que anteriormente les había hablado en la clase pasada y selecciono el mayor diámetro, ya que a mayor diámetro que yo seleccione, entonces voy a considerar menos pérdida. Recuerden que yo necesito garantizar una presión disponible tanto para el tanque A como para el tanque B. Entonces necesito ir teniendo el menor número de pérdidas que pueda, utilizando diámetros establecidos entre la holgura que me daría el valor alfa. Entonces, cuando voy a ver alfa, en la tablita solamente tengo para seleccionar alfa de 150 o alfa de 100. Recuerden que el de 125 no lo tendríamos disponible. Entonces, el valor de alfa para 150 sería entonces de 0,0006104. Calculo entonces el valor de cota piezométrica en función de este diámetro y sería simplemente la energía anterior, que sería de 50, menos las pérdidas que existen en el tramo desde T hasta C. Entonces simplemente sería 50 menos alfa por L por el caudal. Entonces ya en C tendría una cota piezométrica de 36,91 metros disponible. Con ese valor entonces voy al tramo CA, y determino entonces cuánto sería el delta H, que sería la cota piezométrica menos la energía que tengo en A. De esa manera entonces sería el valor de 16,91. Aplico nuevamente la ecuación de pérdidas para determinar el valor de alfa, que en este caso da este término que está acá. Cuando entro a la tablita
Cuando entro en la tabla para este valor de alfa y un C igual a 100, entonces estaría en el rango de 150 y de 100. Cuando selecciono este valor y calculo la cota piezométrica, me da una cota piezométrica en el nodo A de 18,20. Ese valor ya ahí me estaría dando una alerta, porque cuando voy a calcular la presión dinámica en ese punto, entonces me va a dar un valor negativo. Y recuerden que nosotros teníamos que garantizar una presión en específico para cada una de las localidades. Entonces lo que debo hacer es regresar al tramo anterior que había diseñado y aumentar el diámetro, ya que a mayor diámetro entonces va a haber menor número de pérdidas en cada uno de los tramos. Así entonces se va a ir haciendo cada uno de los diseños. En el caso de que tuviera más localidades, entonces siempre voy a tener que verificar el diámetro que he diseñado anteriormente, ya que nosotros vamos a ir además de garantizar que tenemos que ir de diámetros de mayor a menor. Ok, entonces volviendo al tramo tanquilla rompecargas y nodo C, entonces simplemente sería calcular la nueva cota piezométrica, ya que voy a utilizar un valor de alfa de 200 milímetros. El anterior era de 150 y ahora voy a usarlo de 200 milímetros. Cuando aplico eso, entonces tendría una cota piezométrica en el nodo C de 46,77 metros. Entonces ya aquí puedo observar entonces que las pérdidas disminuyeron. Vuelvo entonces al tramo CA con el nuevo valor de energía que hay en el nodo C y calcularía entonces un nuevo alfa en función de estos valores, para garantizar entonces ahora un diámetro de 150 milímetros igual, pero cuando calculo la cota piezométrica y el valor de presión disponible o presión dinámica, puedo observar que me da un valor de 8,2 metros de columna de agua. Entonces ya estaría garantizando los requerimientos necesarios para obtener este proyecto. Por último me faltaría entonces estudiar el tramo CB. Aplicaría lo mismo, determino el valor de alfa y con el valor de alfa entonces seleccionaría un diámetro de tubería que en este caso es de 150 milímetros. Calculo el valor de la cota piezométrica para verificar cuánto es la carga disponible, la presión disponible en el nodo B para esta tubería con este diámetro, y me da el valor de 34,30 metros de columnas de agua. Entonces ya con eso entonces estaría garantizando los requerimientos mínimos para hacer el diseño. Sin embargo, yo creo que en este caso se podría utilizar un diámetro de tubería menor. Ya eso se los dejo a ustedes para que utilicen el diámetro de 100 milímetros y verificar cuánto les da el valor de carga dinámica aquí en B, ya que con este 150 nos está dando un valor muy grande de presión. Quiere decir que entonces podríamos utilizar un diámetro un poco más pequeño en este diseño.